un minuto. Vamos a ir ajustando. Un minuto tarde hemos arrancado un nuevo capítulo de... Contextos salvajes. Me tengo que agachar. Ha venido el camarógrafo. Sí, tenemos un camarógrafo que viene por horas. En realidad le pagamos por minuto. Ha ajustado ahora y ahora se va a vender mandarinas. Sí, se llama business. I want your oil. Quiero tu fucking oil. Quiero tu petróleo. Yo soy Ricardo Bajorreras y arranca un capítulo más de... Contextos salvajes. Contextos salvajes is in the house. Contextos salvajes está en la casa en vivo y en directo a esta hora de la tarde. Sí. Y por las nochecitas, en las madrugadas haremos lo de siempre. Nuestra editorial de hoy, codicia petrolera y drugs y codicia petrolera, la famosa guerra contra las drogas, ay, que se inventaron los gringos hace ya, los años 70. Las drogas siempre han sido usadas por los imperios para sojuzgar, someter, controlar y que sirvan de excusas. Hoy vamos a hablar de las guerras de opio. ¿Alguien sabe qué son? A ver, alguien que levante la mano en la escuelita salvaje y contestataria. Las guerras de opio, alguien, ahí ve una manito, ahí al fondo, una manito, sí, usted muchacho, sí, no, una muchacha. Las guerras de opio, profe, fueron unas guerras en el siglo XIX, en 1800 y pico, fueron dos. Y se usaron contra China por parte del Imperio Británico. Traían el opio viene de la amapola, una planta, una flor, de ahí extraen el opio, la heroína también, las llevaron las amapolas, el opio de la India, que estaba controlada por los británicos, las llevaron a la China para controlar a la población y a los trabajadores chinos. Y cuando los emperadores chinos se rebelaron, ¡tacatum! Chacatau. Vinieron dos guerras del opio que perdió la China. Hoy vamos a hablar de drogas y codicia petrolera, codicia imperial. Van 7 ataques, 7, no 1, 2, 3, no 7. Van 7 ataques de la Marina norteamericana que ha desplegado el Comando Sur en el Caribe. Van 7 ataques y 30 muertos. Sepan eso. 30 muertos. En aguas colombianas y venezolanas, aguas internacionales. ¿En qué se parece el Estado sionista de Israel y los Estados Unidos desunidos de Norteamérica, que atacan en aguas internacionales violando el derecho internacional? La convención, no, toditas las convenciones, la Carta de Naciones Unidas, se la pasan por el forro. Los nazisionistas en Palestina y los gringos en el Caribe. Son piratas. Ambos dos son piratas terroristas, y ya han matado a 30 personas. Y tú dirás, no, está bien, hay que tumbar a la dictadura de Maduro. ¿Qué te pasa, abajo? Eres un zurdo. ¿No te has enterado del premio Nobel? Le han dado a una oposición. Siempre dan. ¿Se han dado cuenta? Paréntesis. El premio Nobel de la guerra, digo de la paz, siempre se lo dan a opositores de gobiernos que molestan a los Estados Unidos. Hello, ¿no te habías dado cuenta? Supuestamente son exdiputados noruegos que dan ese premio Nobel, pero antes llaman a la Casa Blanca. Hello, sí, good afternoon, sí, ¿cómo están? ¿Todo bien? Por allá, sí, todo bien, aquí en Noruega, sí, en Oslo frío, allá, ¿cómo están? ¿A quién le damos a quién quieren que les demos el premio Nobel de la Paz este año? ¿Algún opositor ruso no tienen por ahí? No, ruso no. ¿Algún opositor venezolano tienen? ¿Cubano? ¿Algún opositor iraní no tienen alguien? Y ahí pasa la lista a la Casa Blanca y tío Sam dice, se lo dan a Estita esta vez. Quiero tu petróleo. Se lo han dado a una opositora venezolana, la señora María Corina Machado. En la clandestinidad dice ella que está. Oh casualidad. Ya van 7 ataques, 30 muertos en aguas colombianas, en aguas venezolanas. También pescadores de Trinidad y Tobago han sufrido, de la Guyana también.
Y evidentemente esto es una excusa, la guerra contra las drogas, y este señor, el tío Sam, Uncle Sam, quiere nuestro petróleo, nuestras riquezas naturales, nuestro litio, nuestras tierras raras, nuestro gas, nuestro petróleo, nuestro agua. Las próximas guerras, no se olviden, van a ser por el agua. Y hay muchos acuíferos en América Latina. Somos una región muy rica en agua, entre otras cosas, entre otras muchas cosas. Oro, metales, uranio para hacer las bombas nucleares. Y ahí está el tío Sam, que nunca se fue. Y ahora vienen por Venezuela para tumbar a la dictadura de Maduro. Ya está bien, tumbemos, sí, no mostró las actas. Qué terrible la dictadura narcochavista, son todos terroristas. Está bien, y a los cubanos vamos a acrecentar el bloqueo. Ya se cae la dictadura castrista, chavista, ya se cae. Y a Nicaragua le vamos a poner aranceles. Noticia de última hora que da la República Salvaje de Contestataria: se vienen aranceles contra Nicaragua. Lo van a ver en los noticieros los próximos días, pero acá en Contextos ya lo sabemos porque tenemos línea directa, teléfono rojo, volamos hacia Washington. Ya nos ha dicho Donald Trump, le voy a meter aranceles a Nicaragua. ¿Qué es esa dictadura del señor Ortega? ¿Los sandinistas? También son terroristas y ahí también mandan fentanilo. Les voy a caer con todo. Ya está bien. Cuba, Nicaragua, Venezuela son salvajes dictaduras. Por favor, ¿cómo se van a atrever a desafiar a los Estados Unidos? Son dictaduras, no hay derechos humanos, no hay libertad de prensa. Por favor, llevamos intentando tumbar esas dictaduras décadas, y no lo conseguimos, son dictaduras. Y ahorita se viene el Comando Sur, la Cuarta Flota, la Quinta Flota, la Sexta Flota. Sale para Oruro la flota. Vamos a tumbarlos. Ya, ok, sí, todo el mundo libre se pone a sus pies de los Estados Unidos. Oh, tío Sam, tienes razón. Tumbemos a esos salvajes países. ¿Qué les pasa? ¿Cómo van a desobedecer el mandato imperial? Por favor. Y de repente, suddenly, pasamos de acosar a Cuba, Nicaragua y Venezuela porque son salvajes dictaduras a acosar también a Colombia. Hello, pero en Colombia no hay 7 bases norteamericanas, sí, pero Colombia no tiene un TLC desde hace años con Estados Unidos, sí, pero Colombia era aliado de los Estados Unidos, sí, pero le compramos, vendemos muchas cosas a Colombia. Colombia es un país lindo, el café colombiano, ¿qué les pasa? No, es otro narcodictador, el señor Gustavo Petro, también le vamos a caer. Lección que podemos aprender. Primero vinieron a por las salvajes narcodictaduras castrochavistas, luego vinieron a por los gobiernos de izquierda democrática, que diría el otro, y después, cuando ya tumbaron a todos y fueron poco a poco metiendo en candela, en cintura, con el quinzacharán y fueron adoctrinando a todos, al final nos quedamos solos. Donald Trump viene por América Latina, no solo viene por los zurdos comunistas, después vendrá la socialdemocracia, los gobiernos, y mientras tanto Boric le echa la culpa solo a Maduro. ¡Qué terrible dictadura la venezolana! Digo Boric y se me apaga la tele. Así arranca Contextos Salvajes, muchachos. Vienen por todos nosotros, porque todos nosotros, da igual, centro, derecha, izquierda revolucionaria, izquierda democrática, socialdemocracia, a los gringos les vale todo eso. Vienen por nuestros recursos naturales. Donald Trump está contra América Latina. Arranca Codicia Petrolera y Drogas, un capítulo más dedicado al tío Sam, un capítulo más de Contextos Salvajes. Contextos Salvajes. Agárrate, Catalina, que viene curva. Agárrate, Catalina, que viene curva. Y claro, Estados Unidos es sumamente hipócrita, ¿no?
Porque ellos controlan el tráfico de drogas, ellos controlan el narcotráfico, la distribución, ellos controlan la producción, ellos son aportan las grandes masas de productores, por eso ahí vemos cómo el dólar se está esnifando la bandera de los Estados Unidos. La sociedad norteamericana tiene un problema serio, gordo, grave, jarabe, de consumo de opiáceos, de fentanilo, de drogas sintéticas, de cocaína, de marihuana. Se meten todo lo que puedan meterse por la nariz. Y el problema de verdad somos los latinoamericanos. Hello. Si ellos controlan, distribuyen, consumen, los carteles están allá, los bancos que lavan el dinero del narcotráfico están en Estados Unidos, ¿cómo si todo el circuito se reduce a los Estados Unidos? Porque el problema somos los vecinos al sur de los Estados Unidos. Algo no cuadra, ¿no? Entonces la excusa de la guerra antidrogas es una pinche y mera excusa. Compañeros, compañeras. ¿No ve? Más clarito, agua. Black Boy en botella, leche. Normalmente. Drogas, control imperial y codicia de los Estados Unidos. Ahí les va. Así arranca Contextos. Estados Unidos está asesinando a pescadores colombianos en aguas de Colombia. Sí, la primera potencia mundial ha bombardeado una pequeña lancha que estaba a la deriva por problemas en el motor en aguas jurisdiccionales de Colombia, y lo vende como un gran logro contra el narcotráfico. La administración Trump se ha empeñado en provocar a Venezuela y Colombia para desencadenar así una guerra abierta en Sudamérica. Al igual que en Irak fueron las armas de destrucción masiva que luego nunca aparecieron, esta vez la excusa para iniciar la guerra es una supuesta lucha contra el narcotráfico. E igual que hizo con Maduro en Venezuela, ahora también ha llamado narcotraficante al presidente de Colombia. They are a drug manufacturing machine, Colombia. Colombia is out of control, and now they have the worst president they've ever had. He's a lunatic who's got a lot of problems, mental problems. Dicen luchar contra el narcotráfico, pero no van a por los grandes narcos a sueldo de la CIA, ni a por los cárteles que manejan el tráfico mundial desde Estados Unidos, ni a por los bancos occidentales que blanquean el dinero procedente del narcotráfico. Van a por pequeñas lanchas y las bombardean en aguas de terceros países, asesinando a sus tripulantes sin pruebas ni juicios. Pero a estas alturas ya no engañan más que a sus lobotomizados seguidores. El resto del mundo tiene muy claro que la lucha contra el narcotráfico no es más que otra excusa para originar otra guerra que beneficie a los intereses económicos y geoestratégicos de Estados Unidos, como siempre han hecho. Que lo que quiere es el petróleo de Venezuela. La codicia petrolera es la que está detrás de la estrategia que está tirando misiles sobre pescadores. Estados Unidos utiliza una vez más la guerra contra las drogas como estrategia para justificar el expansionismo imperialista en su propia población, ya que el consumo de drogas es un problema nacional en Estados Unidos. Ya lo hizo con Panamá, Cuba o Afganistán, y ahora repite con Venezuela y Colombia. Pero el mayor adicto del mundo es el propio Estados Unidos, adicto a la dominación, al dinero y al poder. Un imperio que no lucha contra las drogas, sino que las distribuye. Fentanilo para los pobres y antidepresivos y estimulantes para los ricos. Un imperio que lo militariza todo para controlar físicamente y que droga a sus ciudadanos para controlarlos psicológicamente. Pero el imperio que se alimenta de la adicción siempre termina sufriendo una sobredosis. La sobredosis imperialista. Y los datos que presenta siempre el señor Donald Trump, que quiere robarse el petróleo de Venezuela, es que los narcos son latinos, que los narcotraficantes que detienen en Estados Unidos y luego quieren deportar a las cárceles de Bukele son latinos, que los que lavan el dinero son latinos. Y luego, si vamos a ver los propios datos estadísticos de los Estados Unidos, es mentira, bullshit, son mentiras de Donald Trump. El 70% de los condenados por narcotráfico en Estados Unidos son ciudadanos norteamericanos. El 80% de los que agarran por traficar con fentanilo, este opiáceo sintético 1000 veces más potente y adictivo, destructivo que la heroína, el 80% son ciudadanos norteamericanos. American Citizen. Qué casualidad, ¿no? No son latinos.
Y dice el señor Donald Trump que toda la droga que mata a la juventud norteamericana, obligados, así atados de pies y manos para consumir la droga que traen los latinos, viene por el Caribe y viene desde Venezuela. Falso. Tampoco es cierto. Qué casualidad, otra mentira del mentiroso Pinocho de Donald Trump. De cada 7 toneladas de drogas que entran en los Estados Unidos, 6 de 7, 6 entran por las aduanas. ¿Qué? Por los pasos fronterizos. Ahí los agarran. No entran por narcolanchas que surcan el Caribe. No. NO. Son los narcodatos falsos, truchos de Donald Trump. Nos lo explica el Mirko Casale, el programa Ahí les va de Russia Today. No pega ni uno. Los estereotipos favoritos sobre el narcotráfico y migración que maneja Trump en sus discursos son menos creíbles que palabra de dealer. No lo decimos nosotros, sino los datos oficiales de aduanas y sistema judicial del país que gobierna. Por ejemplo, es falso que la mayoría de delitos relativos al narcotráfico en todo Estados Unidos lo cometan extranjeros ilegales. 4 de cada 5 personas condenadas por tráfico de drogas en esa nación son ciudadanos estadounidenses de plena ley. Apenas 1 de cada 7 sentenciados por ese crimen son illegal aliens. Incluso en los distritos del sur, tanto junto a la frontera con México como por el Caribe, donde según el discurso trumpista se supone que hay una invasión de cárteles, alrededor del 70% de los condenados por tráfico de drogas tienen el pasaporte de las barras y estrellas. Respecto al fentanilo, la droga que más preocupa a Washington actualmente, el divorcio entre discurso y datos es todavía mayor. Casi el 85% de los sentenciados por tráfico de esa sustancia es estadounidense y apenas el 11% inmigrantes ilegales. El número de Proud Americans condenados por traficar con esa sustancia en el sur del país se multiplicó por 5 en años recientes. Por último, la mayoría de la droga que entra al país no lo hace a través de lanchas rápidas ni en fardos llevados por espaldas mojadas, ¿no? En los últimos 3 años, de cada 6 toneladas de drogas incautadas en frontera, 5 fueron detectadas en puestos de aduana autorizados y apenas el 12% en rutas ilegales. Así que ya ven, a pesar de ser datos oficiales de instituciones oficiales, el discurso de Donald Trump es que el grave problema de consumo y tráfico de drogas en Estados Unidos es cualquier cosa menos un problema made in USA. O dicho en otras palabras, la mayoría de adictos son estadounidenses, la mayoría de narcos son estadounidenses, pero para Trump el problema son los latinoamericanos. Ya lo dijo Jean-Paul Sartre, el infierno, el pensador existencialista francés del mayo del 68. El problema, el infierno, son los otros. El nuevo plan Cóndor con la excusa para controlar, saquear, expoliar y adoctrinar a América Latina tiene como excusa este nuevo plan Cóndor. Primero vinieron por Venezuela, Cuba, Nicaragua, después vinieron por Colombia, después por México, después por Chile y después ya no había nadie que protestara y levantara la mano. No estamos de acuerdo con estas tácticas de miedo y de odio del imperio. Van 7 ataques, van 30 muertos. Recapitulamos estos asesinatos selectivos, sí, de terrorismo de Estado, sí, que no tienen ningún juicio, ninguna prueba. No sabemos quiénes son estas 30 personas asesinadas en el Caribe, no sabemos de qué nacionalidad. Han devuelto en uno de los ataques, ha sobrevivido un colombiano y un ecuatoriano, los han mandado de vuelta. No sabemos si son pescadores, si son terroristas, si son narcos, si son peces gordos del narcotráfico. No sabemos nada. Simplemente Estados Unidos los ha asesinado. Hasta el peor de los criminales y el peor de los narcotraficantes y el peor asesino serial tiene derecho a un juicio justo. Tiene derecho a que se presenten pruebas. Pero Estados Unidos asesina y el mundo calla. Otra vez. Llevamos asistiendo 2 años ante el genocidio del pueblo palestino y el mundo, el norte global, las Naciones Unidas,
mirando para otro lado. Asesinan a 30 personas en el Caribe y el mundo y la comunidad internacional y las Naciones Unidas mirando para otro lado. Hello, algo estamos haciendo mal, ¿no ve? Recapitulamos esos 7 ataques y 30 muertos. Gracias a los compañeros de la base Canal Red. Hasta hoy los ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe han producido al menos 29 muertes. El primero se reportó el 1 de septiembre contra una lancha venezolana y ya se cuentan al menos 6 operaciones confirmadas similares. La Casa Blanca describe a las víctimas como narcoterroristas y a sus barquitos como narcolanchas o semisubmarinos, alegando que las embarcaciones transportan fentanilo y otras drogas. Sin embargo, como digo, no se han presentado pruebas públicas de los cargamentos, ninguna prueba pública, y los expertos de la ONU los califican como ejecuciones extrajudiciales que violan el derecho internacional. La mayoría de las víctimas son ciudadanos venezolanos, pero también hay colombianos, como el caso del pescador Alejandro Carranza. A ello se refería Petro cuando denunciaba estos ataques. O sea, Estados Unidos está bombardeando lanchas de pescadores en el Caribe, asesinando a trabajadores que están faenando en el mar y además presume de estos crímenes de guerra en las redes sociales. Y así pretenden librar, dicen, una guerra contra el narco. Tremendo. ¿Y oís eso, amigos, amigas y amigues? Sí, esos grillos son las declaraciones de la democrática Unión Europea denunciando estos bombardeos a barcas en aguas internacionales. Entonces decías, Tugasti, que ahora Trump señala a Petro, por decir la verdad, es decir, por apuntar que el gobierno estadounidense ha asesinado a un colombiano en aguas colombianas y exigir a la Casa Blanca que dé explicaciones. Sí, este fin de semana, en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump llamaba a Petro líder del narcotráfico. Según Trump, la producción masiva de drogas se ha convertido con diferencia en el mayor negocio de Colombia y Petro no hace nada para detenerlo. Trump también ha anunciado que quedará suspendida cualquier forma de pago o subsidio a Colombia y ha amenazado incluso con una intervención directa si Petro, un líder poco reconocido e impopular según Trump, no cierra de inmediato los campos de exterminio que representan las zonas de producción de droga en su país, o de lo contrario, Estados Unidos los cerrará por él y no será bonito. La guerra entre Gustavo Petro, Dialéctica y Donald J. Trump parece que no se va a detener a corto plazo. ¿Qué va a hacer Donald Trump? Va a suspender el TLC, el Tratado de Libre Comercio con Bogotá, con Colombia, le va a meter aranceles, va a decir que este señor Gustavo Petro es un peligroso narcotraficante, o casualidad hay elecciones presidenciales el próximo año, y todo esto es un plan de este señor para sacar a este señor. Lo mismo, igualengo pariente que está haciendo este señor con Nicolás Maduro, aprovechar la excusa de las drogas para sacar a Nicolás Maduro de Palacio de Miraflores. La excusa de las drogas para sacar cambio de régimen. No me gusta este cuate, ya me lo sacan, pero lo ha elegido el pueblo colombiano, no importa. Han votado mal, que diría el premio Nobel de Literatura, el difunto peruano arequipeño Mario Vargas Llosa. Votaron mal, eligieron a este zurdo guerrillero comunista que nos manda drogas para que muera salvajemente nuestra juventud sana norteamericana. Que le corten la cabeza. Habla Petro. Colombia no se arrodilla, no se arrodilló, no se arrodilla y no se arrodillará. Colombia es un país independiente y soberano y no acepta reyes, y menos de allá arribotota. Una grosería profunda contra el país que más sangre ha regado para que la sociedad de los Estados Unidos y de Europa no consuman tanta cocaína. Y un insulto obviamente para mi vida personal, porque si algún líder político después de Galán, Luis Carlos, ha luchado contra el narcotráfico, ese he sido yo, a costa de la inseguridad permanente en la que he vivido, de los intentos de homicidio, de la persecución permanente contra mí y mi familia. ¿Saben qué no le perdonan a Petro? Dos cosas no le perdonan a Petro. Que fuera a Naciones Unidas a hacer un discurso que expuso las mentiras sobre la guerra de drogas
en los Estados Unidos contra el resto de América Latina y que se solidarizara con Palestina y saliera a las calles de Nueva York a una marcha a favor de Palestina. Y no le perdonan que, la tercera cosa, esto tampoco le perdonan, que Petro diga al pueblo venezolano no quiere ni invasiones, ni bloqueos, ni amenazas gringas sobre él, venga de quien provenga, Gustavo Petro. Esas tres cosas no le perdonan al señor Gustavo Petro. Que denunciara la hipocresía de la guerra antidrogas, que se pusiera del lado correcto de la historia en el genocidio sionista nazi contra el pueblo palestino y que no se preste, la tercera no es baladí, y que no preste el territorio colombiano para la invasión gringa de Venezuela. Tres desafíos grandes como este canal, ya que Estados Unidos no le perdona a Gustavo Petro. Y no le perdona que hablara así hace unas semanas en Naciones Unidas. Narcotraficantes tienen los ojos azules. La guerra contra las drogas, excusa de dominio imperial. Se las cantó una a una todas las verdades, todas, así, seguiditas. En nada, en 40 minutos se despachó y se quedó a gusto, Gustavo Petro. Y los gringos estaban tomando notas. Y ahorita le están pasando la factura. Narcotraficante zurdo, te vamos a tumbar. La política antidrogas no es para detener la cocaína que llega a los Estados Unidos. La política antidrogas es para dominar los pueblos del sur en general. No mira la droga, mira el poder y la dominación. Por eso hablo ante ustedes como un presidente desertificado por el mismo presidente Trump, sin que él tuviera ningún derecho a hacerlo, ni humano, ni divino y sin razón mental. Quieren violentar y forzar a decenas de miles de campesinos desde el gobierno de Estados Unidos, que está influenciado por políticos de poder colombianos mafiosos. La mafia de la derecha y la ultraderecha colombiana. Por cierto, hoy martes le han absuelto al señor Uribe Vélez. En una de las causas, tampoco le perdonan a Petro estas fotos. ¿Qué hace? ¿Qué hace ahí con el presidente de Cuba, el dictador Díaz-Canel Bermúdez? Querido presidente Petro, dice el presidente de la Cuba soberana y digna, los pueblos están con ustedes, están con Colombia, los pueblos libres de América Latina. Esta foto tampoco se la perdonan los gringos a Gustavo Petro, que habla así de los verdaderos narcotraficantes, los que tienen ojitos azules, ahora sí. La mayoría de los narcotraficantes son rubios y de ojos azules y guardan sus enormes fortunas en los bancos más grandes del mundo y no viven en Bogotá, ni en Caracas, ni en el Caribe, ni en Gaza, sino que viven en Miami y son vecinos del presidente de los Estados Unidos. Y viven en Nueva York, y en París, y Madrid, y en Dubái. Viven donde hay lujo, no pobreza. Pero los misiles los tiran donde hay pobreza y no donde hay lujo. No hay raza superior, señores. No hay pueblo elegido de Dios. No lo es ni Estados Unidos ni Israel. Hay que liberar a Palestina. Invito a los ejércitos del Asia, de los pueblos eslavos que derrotaron con tanto heroísmo a Hitler, a los ejércitos latinoamericanos de Bolívar, de Garibaldi, que también tuvo uno en Italia, de Martí, de Artigas, de Santa Cruz. Ya sobran las palabras. Es la hora de la espada, de la libertad o muerte de Bolívar, de rebelión y de existencia. Impresionante siempre, Gustavo Petro. No nos vamos a cansar de escuchar a Gustavo Petro. Le deberían haber dado el Premio Nobel de la Paz
a Gustavo Petro y no a la señora María Corina Machado. Si de verdad fuera un premio Nobel de la Paz, pero no lo es. Otra de las frases de Gustavo Petro que tenemos ahí a pantalla completa. El pueblo venezolano no quiere ni invasiones ni bloqueos. Venga de quien provenga, el pueblo de Bolívar y de la gran idea genial de la gran Colombia quiere ser libre, tal como le enseñó Bolívar. No gusta de dictadores, ni internos, ni extranjeros, no gusta de reyes. Ya le quitó la corona a uno de ellos, a uno de los reyes y virreyes. Terminamos de escuchar a Petro hablando de codicia petrolera y también de, oh casualidad, esto pasó el viernes, hace unos cuantos días no más. No lo has visto en ningún medio de comunicación hegemónico de la derecha, porque estas cosas no salen en esos canales. No vayan a hacer que se molesten los dueños verdaderos de esos canales que están en los Estados Unidos, que son los que ponen la platita. Hablo de Alvin Huxley. ¿Con quién es Alvin? Almirante Alvin. ¿Se acuerda de él? Paraos. Hasta el pasado viernes el jefe del Comando Sur, general del ejército de los Estados Unidos, afroamericano, uno de los dos generales negros que hay en Estados Unidos, porque sigue siendo una sociedad terriblemente racista. Pero hay un general afroamericano que estaba al mando del Comando Sur, de este despliegue de la Cuarta Flota en el Caribe. Y el cuatecito, este general, no estaba de acuerdo. Se peleó con el ministro de la Defensa de la Guerra de Donald Trump. Y obviamente salió perdiendo. Y ha dimitido, lo han echado. En otras palabras, le quedaba todavía un año de mandato, de ahí le iban a poner en otro lado. Y ha dicho, muchachos, esto de estar bombardeando pescadores no está bien. Esto de desplegar toda nuestra marina y toda nuestra potencia bélica en el Caribe para ir contra lanchas de pescadores no está bien. Es un abuso, no va a salir bien, no va a salir bien. Vamos a inventar una operación de falsa bandera, nos vamos a atacar a nosotros mismos, la embajada gringa en Caracas, la embajada gringa en Bogotá, no va a salir bien. Vamos a atacar una base militar venezolana para ver si Maduro responde y entonces nosotros tengamos la excusa para caerlos con todo y saquemos al dictador Maduro. El pueblo nos va a recibir, oh marines norteamericanos, vengan a salvarnos de rodillas, nos van a agradecer. Ese es el libreto de Donald Trump y su ministro de la guerra y la CIA y el Pentágono, pero este general Alvin ha levantado la mano y ha dicho, no va a salir bien, ya la cagamos, perdón, ya nos fue mal en Vietnam, no salió bien, ya nos fue mal en Irak, ya nos fue mal en Afganistán, tuvimos que salir rajando, no va a salir bien esta vaina. Pero no lo han escuchado al almirante afroamericano Alvin. Igual, papito, anda a las playas de Miami. Jubilate, viejo. Ya no, estás atrasado, desfasado te has quedado, viejito. Y lo han despedido. De eso habla también Gustavo Petro. Codicia imperial y, oh casualidad, al gringo milico que no está de acuerdo con estos planes golpistas, locos, imperialistas, asesinos, el general gringo que tiene así un poquito de inteligencia le queda, y no lo llames inteligencia, llámalo sentido común, un poquito pariente. Pues a esos los rajan. No, molestan, ya, te me vas, ya, chao, andate, chao. Al enfrentar el tema en el Mar Caribe, que nada tiene que ver con el fentanilo, lo que los Estados Unidos está produciendo es que lo que quiere es el petróleo de Venezuela y de Guyana. La codicia petrolera es la que está detrás de la estrategia que está tirando misiles sobre pescadores. Allá
pescadores de la isla de Trinidad y Tobago que murieron bajo un misil. Allá, el video de una lancha que no estaba surcando el mar, sino que tenía los motores levantados y por tanto quieto, al cual le cayó un misil. Todavía no sabemos exactamente el punto. Allá, pescadores jóvenes que salieron de sus casas en Santa Marta y no han vuelto. Aún no es tiempo de decir lo definitivo, pero nos preocupa porque sus familiares están llamando. Les pido a todos los familiares en donde sus hijos o maridos no estén retornando de manera extraña a casas en donde existan puertos, que avisen inmediatamente a las autoridades y veremos qué ha pasado con ellos. Porque si lo que está sucediendo es que alguno de los colombianos haya muerto bajo los misiles, le pedí a todos los abogados de derechos humanos que hoy les pedimos disculpas porque el Estado colombiano los asesinó y persiguió en las pasadas décadas, que nos ayuden a establecer a escala internacional y nacional las demandas y denuncias si colombianos han sido asesinados por los misiles. Colombia aprobó la resolución que toda política de drogas se debe sujetar a derechos humanos. El general almirante Alvin, del Comando Sur, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, ha renunciado. Me quito el sombrero de civil, almirante. Si usted renunció porque no quiere ser cómplice de una violación, de un crimen de guerra, bienvenido. Nosotros queremos lo mismo. No puede usarse las armas de ningún ejército del mundo contra la humanidad. Dije en las calles de Nueva York, lo repito en este programa. Y menos tampoco en el Mar Caribe. Y menos contra colombianos y colombianas, pescadores inocentes. Le solicito al presidente Trump contener su codicia petrolera, pensar en la humanidad, pensar en la eficacia de una América grande. Una América grande es una América en donde los pueblos que habitan las Américas, desde Alaska hasta la Patagonia, sin exclusión, dialogan sobre sus problemas comunes. Porque dialogando y con argumentos podemos superar los problemas. Pero a Donald Trump dialogar no es que sea su deporte favorito. Su deporte favorito es el golf, es su único deporte favorito. La lectura no es su deporte favorito, el diálogo tampoco. Ya está medio mayorcito Donald Trump y a veces ni siquiera puede articular bien el discurso, se olvida cosas. El otro día le dijeron todos los detenidos en todo el mundo, según el derecho internacional, hay una cosa que se llama habeas corpus. El habeas corpus, todos los estudiantes de derecho lo saben, es que cuando te detienen tienes derecho a pasar a un juzgado, a que te vea un juez, no que te estén torturando un día, 2 días, 10 días, 15 días. Tienes derecho a ver a un juez y saber de qué te acusan y a defenderte, obviamente, con tu abogado. Eso se llama habeas corpus. Y le dijeron, los 30 asesinados en el Caribe no tenían derecho a pasar ante un juez y escuchar sus cargos. No tenían derecho al habeas corpus. Y Donald Trump dijo, ¿habeas qué? No sabía lo que era habeas corpus, esas 2 palabras en latín. Este es el almirante al que ha renunciado supuestamente. Es cuando el jefecito, el patrón te acosa y papito, es mejor que renuncies. Y claro, renuncias a beneficios laborales, a indemnizaciones, y el patrón y la empresa no queda tan mal. No, despidieron a fulano, no, renunció. Misteriosamente renunció. Almirante Alvin Halsey, aquí está United States Southern Command, Comando Sur de los Estados Unidos, el responsable del despliegue militar abusivo de Estados Unidos en el Caribe. El almirante Alvin Halsey no está de acuerdo, no estaba.
con asesinar a pescadores o con asesinar a peligrosos narcos que no vamos a saber ni siquiera sus nombres. Y las familias no tienen derecho a recuperar, aunque seas el peor narcotraficante, no tienes derecho a darle cristiana sepultura, a llorarle en una tumba, a dentro de 10 años ir a la tumba y papito, ¿por qué te metiste en esta vaina del narcotráfico? Yo te dije, los narcos o acaban en la cárcel o acaban muertos. Mira lo que has hecho, papito. No, no van a poder esas familias. ¿Y qué culpa tienen las familias? ¿Qué culpa tienen las familias? Ninguna, ¿no? Es como cuando los nazisionistas agarran a un terrorista de Hamas y derriban todo el edificio donde vivía el cuate. Y el cuate vivía en el 5º piso y mueren los del 6º, los del 7º, los del 1º, los del 2º, el perro, el gato, los del edificio de al lado. ¿Qué culpa? ¿Qué culpa tienen los vecinos de que el vecino de al lado del cuarto B sea un maleante? ¿Qué culpa tienen? Bueno, esto es lo mismo. ¿Qué culpa tienen las familias? No. Estados Unidos y los nazis sionistas asesinan. Después preguntan a ver quién era. El famoso primero disparan, después preguntarán. Lo vamos a escuchar a Atilio Borón, compañero argentino, que nos va a reflexionar, o casualidad, por qué han votado ahorita al jefe del Comando Sur, el almirante Alvin Halsey. ¡Arr! La noticia del día, hoy viernes, sin ninguna duda, es la renuncia anticipada del almirante Alvin Halsey, que tenía un contrato por 3 años como jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Se suponía que iban a renovarle automáticamente la designación ahora a fines de año, y ya el secretario de Guerra, no de Defensa, acaba de decir de que Halsey no será renovado. Halsey es uno de los 2 afroamericanos que son generales o tienen la máxima graduación con las famosas 4 estrellas. Rumores bastante bien documentados en la prensa americana dicen que Halsey quedó muy sorprendido por las iniciativas de Trump de enviar la flota al Caribe, y que esto evocó en él, como en muchos otros oficiales que han sido despedidos y de los cuales se ha hablado muy poco en estos días, evocó los errores que se produjeron cuando Estados Unidos entró en la guerra en Vietnam, en Afganistán, y terminó siendo ampliamente derrotado en los 2 casos. Halsey, previsiblemente en desacuerdo con esa iniciativa, hizo conocer sus diferencias con Hegseth, y la respuesta del secretario de Guerra fue decirle: te vas antes de tiempo. Le frustran su jubilación, por lo menos no se jubila como general de 4 estrellas o almirante de 4 estrellas, eso es lo que están diciendo, pero revela que hay un mar de fondo muy fuerte al interior del Pentágono, porque las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están muy recelosas de una operación como esa que está planeando y que está forzando Donald Trump. Atilio Borón dándole casi siempre en el clavo. Hitler no empezó Hitler, y vamos a hacer una analogía entre Hitler y Donald Trump. Hitler no empezó, ganó las elecciones en el 33, el Partido Nacional Socialista Alemán, y al año siguiente no, en el 38, la noche de los cristales rotos, pero no empezó Hitler así de inicio, con campos de concentración, con asesinatos de judíos, de izquierdistas, de trotskistas, de comunistas, de anarquistas. No empezó así a lo bestia, fue poco a poco la vaina. ¿Cómo empezó Hitler? Con eslóganes tipo: hagamos a Alemania Deutschland grande otra vez, Deutschland über alles, Deutschland, Alemania sobre todas las cosas. Con esos lemas empezó. Prohibió libros, quemó libros, intimidó a la prensa, culpó a los otros, a los extranjeros que están invadiendo Alemania, estos polacos, estos judíos. ¡Qué barbaridad! Los rojos, los zurdos. Convirtió a los vecinos, a Francia, a Bélgica, a Checoslovaquia, a Polonia, los convirtió en enemigos. Nos tenemos que expandir, igualito que el mapa del Gran Israel. Controló, limitó a los artistas, sembró miedo, demonizó a los profesores.
no se parece mucho a lo que está haciendo el señor Donald Trump. Se parece mucho. Y primero están por Venezuela, Cuba y Nicaragua. Ahora van los gringos por Colombia y después seguiremos el resto. Lo que charlábamos en la editorial Salvaje y Contestataria nos lo va a resumir Pablo Iglesias, ex fundador de Podemos y actual director de Canal Red y Diario Red. Adelante, avanti, compañero Pablo Iglesias. Donald Trump es un peligro para América Latina. Lo es. Bueno, de hecho, Estados Unidos nunca ha dejado de ser un peligro para América Latina. En el historial estadounidense en la región, el bloqueo a Cuba, por ejemplo, o el golpe de Estado contra Allende, representan paradigmas de la forma en la que Washington se ha relacionado históricamente con los gobiernos de izquierdas latinoamericanos. Para el tío Sam, eso de América para los americanos siempre ha significado básicamente América para los Estados Unidos. El Make America Great Again de Trump bien podría traducirse en América Latina como un hagamos a Estados Unidos de nuevo el país de los golpes de Estado contra los países del continente cuyos gobiernos no nos gustan. Hoy todos sabemos que Estados Unidos va a por el petróleo de Venezuela, pero ahora estamos sabiendo también que van a por Colombia y a por su presidente Gustavo Petro, y que para ello Trump pondrá todas las excusas que se le ocurran, que si la democracia, que si el narco, o no pondrá ninguna, porque ya total. El problema, amigos, amigas y amigues, es que ciertas izquierdas han mirado para otro lado o incluso han apoyado abiertamente a Estados Unidos cuando los objetivos eran Cuba y Venezuela. Aplaudir a Corina Machado y comprar la retórica derechista según la cual Venezuela y Cuba son pérfidas dictaduras no solo retrata la hipocresía de esas izquierdas, de Marruecos y de China no dicen lo mismo porque poderosa dama es doña Frontera y poderoso caballero es don Dinero, sino que además es una enorme torpeza política por parte de esas izquierdas que les pone frente a la realidad. Ahora van a por Petro y a por Colombia, y entonces ¿hará qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Que Estados Unidos no va a ir nunca contra Pedro Sánchez si se tercia, o contra Janet Jara, por ejemplo, si gana las elecciones, por mucho que la candidata de la izquierda chilena diga que Maduro es malísimo o que está muy decepcionada con Cuba? La derecha, amigos, amigas y amigues, no distingue entre izquierda moderada e izquierda radical cuando vienen los momentos difíciles, y eso lo sabemos muy bien los españoles, lo saben los chilenos y en realidad lo sabe todo Cristo con un poco de experiencia política. ¿Y ahora qué, compañeros? ¿Pensabais que Trump y Rubio se iban a conformar con Cuba y con Venezuela? ¿Qué van a decir ahora las izquierdas vegetarianas que decía Vargas Llosa? ¿Dar un golpe de Estado en Cuba y en Venezuela no es tan grave, pero en Colombia es gravísimo? Dejemos de una maldita vez de hacer el ridículo y entendamos cómo funciona la geopolítica y el poder. Ni Díaz-Canel ni Maduro son santos inmaculados, pero ¿quién es un santo cuando se tienen responsabilidades de gobierno? Cuba y Venezuela no son democracias, dirán algunos. ¿Se puede ser una democracia liberal perfecta cuando los Estados Unidos te intentan dar varios golpes de Estado cada año? ¿Cuántas veces intentó Estados Unidos asesinar a Fidel Castro? ¿Cuántos golpes ha intentado dar en Venezuela con su agente Corina Machado? ¿Es una democracia Estados Unidos donde te deportan por tener apellidos españoles o por tener la piel oscura? ¿Son democracias perfectas los países donde toda la prensa está en manos privadas? ¿Es una democracia perfecta España, donde los jefes de la policía nos perseguían y ofrecían la nacionalidad a corruptos venezolanos aliados con una parte de la judicatura? Todos sabemos que a la derecha le vale madres la democracia cuando sus resultados no le gustan. Si a alguien tan centrista como a Pedro Sánchez le hacen lo que le están haciendo, si a nosotros nos hicieron lo que nos hicieron siendo la minoría del gobierno, ¿qué crees que haría la derecha política, judicial y mediática española con un gobierno de izquierdas de verdad? ¿Respetaría la democracia? Vamos, hombre. ¿Qué significa reventar a la derecha? ¿Liarnos a puñetazos? Aunque la autodefensa sea legítima, ahí tenemos poco que ganar. Reventarles es hacerles frente en lo ideológico sin miedo a sus provocaciones, diciéndoles que si juegan a ser nazis no vamos a ser sus judíos y que si juegan a ser Mussolini vamos a reivindicar a los partisanos comunistas italianos. Reventarles significa asumir una estrategia de combate en el Estado y en los medios, y esto vale para España y vale para América Latina. Donald Trump es un fascista peligroso y no hay política de apaciguamiento que valga. Comprar su retórica y la de los medios de derechas contra Cuba, Venezuela y ahora contra Colombia es ponernos un palo en las ruedas. Y no vamos a repetir otra vez los versos de Niemöller, ¿verdad?
Unidad, cooperación, reparto de papeles, pues claro, pero para ir a por ellos, no para ofrecer el mal menor, no por nada, sino porque el mal menor no sirve. El mal menor, ay, el marmenorismo, esa enfermedad infantil. Nosotros nos vamos escuchando a un cuate, ya no sé si son cuates, a un cuate de Pablo Iglesias, a Juan Carlos Monedero, politólogo aquí de la casa, casero. La guerra total de Donald Trump va por todos nosotros, así que cuando veas las barbas del vecino, pon las tuyas a remojar. Sí. Un capítulo de Contextos Salvajes llegará mañana, esa es la gran noticia para todos. El sol volverá a salir mañana. Nosotros nos despedimos con el Juan Carlos Monedero. Hasta mañana. Tinkunakamacachun. Un ataque contra Venezuela podría generar el mismo resultado en América del Sur. De manera que cualquier interés norteamericano, sea económico, político o militar, puede ser señalado como objetivo de quienes entiendan que el tiempo de que Estados Unidos dirija impunemente golpes de Estado o invasiones ya pasó. La agresión de Donald Trump contra Venezuela puede ser el error más grave contra los propios intereses norteamericanos desde la guerra de Vietnam. Donald Trump no está cuidando a la ciudadanía norteamericana. Es conocida la frase del humorista Marcus Brigstocke, quien afirmaba en 1989: los videojuegos no afectan a los niños. Quiero decir, si Pac-Man nos hubiera afectado de pequeños, todos estaríamos corriendo por ahí en habitaciones oscuras, comiendo pastillas mágicas y escuchando música electrónica repetitiva. Digo esto porque viendo a Donald Trump, viendo a los soldados israelíes jactándose de sus barbaridades, viendo a los mercenarios rusos y ucranianos y viendo sobre todo la inmunización que todos tenemos respecto de la muerte y de la guerra, pues uno tiene que preguntarse si no nos habrá afectado ese arsenal de películas bélicas que hemos visto. Porque Donald Trump ha dicho que está dispuesto a empezar una guerra contra Venezuela, autorizando a la CIA a seguir matando a venezolanos, como está haciendo con misiles disparados contra pequeñas embarcaciones, y no parece que nos estemos dando cuenta de lo que eso puede desplegar. Ya nos ha pasado con Gaza, donde las imágenes terribles de esa devastación las hemos terminado confundiendo con una película, pero la guerra total se está acercando a cada uno de nosotros, allá donde vivimos. Y nada más lejos de querer caer en un catastrofismo de esos que nos paralizan. Se trata al revés, de dejar de mirar para otro lado. Porque la guerra total se acerca a los europeos, con el conflicto en Ucrania, alentado también a su vez con el mayor gasto de la OTAN y por tambores de guerra que cada vez suenan más y más y más en los cuarteles alemanes. Se acerca a África, con los conflictos en Yemen, en Somalia, con la represión en Marruecos, con la guerra en Congo. Se acerca la guerra total en Oriente Medio, ya lo hemos visto, por la masacre en Gaza que se extiende, pues eso, a Libia, a Siria, a Turquía. Se acerca igualmente con esa voluntad que parece que están viendo en el laboratorio de Gaza todas las extremas derechas, donde ahí tienen un ejemplo de lo que hacer con todos sus disidentes. Y por fin, como venía deseando la derecha latinoamericana, puede llegar la guerra total a América del Sur, con la agresión a Venezuela, a lo que se suma la guerra permanente, hoy en curso, del narcotráfico, que ha dejado cientos de miles de muertos en todo el continente y que invariablemente ha servido a la lógica geopolítica de los Estados Unidos, igual que está a ese servicio la entrega de los premios Nobel. Trump acaba de permitir a la CIA llevar a cabo operaciones secretas letales de forma independiente o en colaboración con las Fuerzas Armadas estadounidenses, tanto en territorio venezolano como en el área del Mar Caribe. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas estadounidenses preparan posibles ataques en territorio venezolano para coordinarse con las operaciones de la CIA. Aunque la excusa pública es combatir a los carteles de la droga, el gobierno venezolano, igual que los medios estadounidenses decentes, revelan que la operación sirve en realidad a un presunto cambio de régimen y su objetivo final no es otro que apoderarse de los recursos petrolíferos de Venezuela, lo que está directamente relacionado con la necesidad geoestratégica de Estados Unidos de compensar la escasez de sus propias reservas petrolíferas. La película, amigas y amigos, está en desarrollo. Pero cuidado, que los títulos de crédito se pueden llenar de sangre, porque cuando las películas son reales, no se apaga el televisor y el drama se disipa, no.
Es muy probable que la CIA haya participado ya en el apoyo de inteligencia, brindando información como localización de objetivos o seguimiento de origen de barcos que se entregaba a las Fuerzas Armadas estadounidenses para auxiliar en los ataques marítimos, es decir, para poder lanzarles ni más ni menos que un misil a esas lanchitas. Trump mencionó que se está evaluando la posibilidad de lanzar ataques terrestres, por lo que la CIA habría comenzado con anticipación la recolección de inteligencia terrestre, incluyendo el despliegue militar en territorio venezolano y la ubicación de infraestructuras clave, como por ejemplo instalaciones petrolíferas y nodos de transporte, para sentar las bases de posibles operaciones terrestres, una manera de ir sembrando la incertidumbre y el miedo. Los periodistas que han visto muchas películas y que también han visto los de guerra, los escombros reales de las bombas, visualizan el desastre que implicaría una intervención en Venezuela. De ahí que frente a la pregunta de si se ha autorizado el asesinato de Maduro, Trump se negó a responder directamente, solo destacando que Venezuela está sintiendo la presión, lo que generó especulaciones en el exterior sobre que la CIA podría llevar a cabo operaciones contra figuras clave del régimen. Otra vez, esa lógica peliculera. Si Hollywood nos ha ido preparando para el fin del mundo, ¿cómo no va a haberlo hecho para asumir el ataque a un país al que llevan una década señalando como el villano universal? Aunque esta semana quien ha disparado contra el pueblo en un paro nacional, en concreto contra comunidades indígenas, ha sido el presidente ecuatoriano Noboa, regando de sangre Otavalo, símbolo de la resistencia indígena ecuatoriana. Noboa ha mandado desplegar a miles de militares para reprimir la protesta en Ecuador. Y también en Argentina, otro gran amigo de Trump, Milei, ha mandado al ejército a disparar contra las comunidades que protestan en el norte, en el Chaco. El Comité contra la Tortura de la provincia del Chaco afirmó que la policía disparó apuntando a los cuerpos de los manifestantes y de la cintura para arriba. Las comunidades afirman que hay al menos 20 heridos, a lo que se suma la violenta represión de estos últimos meses contra los pensionistas. ¿Qué pasaría si Maduro mandara al ejército venezolano a reprimir a ancianos, a pensionistas o a matar indígenas en Venezuela? ¿Cuántas películas de guerra hemos visto? ¿No es verdad que la visión general de la Segunda Guerra Mundial bebe más de las películas que de los libros de historia? ¿Y qué efecto produce en nuestra lectura de las intervenciones militares gringas el hecho de habernos solidarizado tantas veces con la suerte de los marines en Black Hawk derribado, o junto al soldado Ryan, o en las selvas de Vietnam, o en Irak o en Afganistán, hasta con el 7º de caballería, que íbamos con el general Custer y no con los indios, que eran los agredidos? Hace poco cayó en mis ojos La hija del general, una película de Simon West protagonizada por John Travolta y Madeleine Stowe. Mirar esta película mientras Trump está planeando una guerra contra Venezuela me produjo una cierta inquietud. El guión, basado en una novela de Nelson DeMille, es crítica con el ejército norteamericano. Sin embargo, los efectos finales no nos van predisponiendo a cualquier intervención norteamericana. Todo comienza en una base militar donde la disciplina brilla más que la conciencia moral. Allí aparece muerta Elizabeth Campbell, oficial brillante, hija de un general de esos de manual, de esos que creen que el patriotismo se mide por el número de medallas y el silencio de los subordinados. El ejército reacciona como siempre ante los escándalos, no buscando la verdad, sino preguntándose ¿cómo lo ocultamos? Entra en escena John Travolta, que es un investigador carismático, un poco cínico y bastante convencido de que la verdad se consigue a base de frases ingeniosas y whiskies a medio terminar. La investigación es el típico viaje a los sótanos del poder, donde las paredes están cubiertas de condecoraciones, pero el aire huele a cerrado. A medida que avanza la trama, descubrimos que la hija del general no solo fue asesinada, antes fue víctima del mismo sistema que decía protegerla. Violada, silenciada y finalmente sacrificada en nombre del honor militar. Su historia es la de la metáfora perfecta de lo que ocurre cuando la violencia deja de ser tragedia y se convierte en una suerte de rutina burocrática. En la película, la hija del general es, sin quererlo del todo, una parábola sobre la normalización de la violencia. Esa que el uniforme norteamericano hace respetable, que la jerarquía vuelve necesaria y que el deber patriótico convierte en virtud. Los soldados obedecen, los mandos mandan y si algo estalla, sea una bomba, una vida, una conciencia, se reporta en un formulario
con 3 copias. La película finge ser un thriller policial, pero en realidad sí es una cosa, es una autopsia no del cuerpo de la fallecida, sino del cuerpo moral de una institución que no sabe qué hacer con las mujeres ni con la verdad. En el ejército el crimen se convierte en un espejo donde el ejército contempla lo que más teme, su propia unidad, y al final, como decía, vamos normalizando con las películas y vamos inmunizándonos a cualquier tipo de violencia. Al final Travolta da un discurso heroico sobre la verdad, el honor y la justicia, todo muy americano, mientras el espectador se pregunta si lo que ha visto ha sido una crítica al patriarcado o una película de acción que, bueno, tiene algunos puntos de profundidad, pero que, como insisto, va normalizando que el ejército norteamericano es una maquinaria que puede hacer lo que le dé la gana. En tiempos cinematográficos el desastre puede ser mayor. George Bush imitó a Top Gun para escenificar el final de la guerra de Irak con un casco como si él hubiera pilotado el avión en un barco que luego supimos que estaba a unos cuantos kilómetros de la costa norteamericana. La guerra de Irak nació, por cierto, de la mentira de las armas de destrucción masiva y terminó con cientos de miles de muertos, igual que es mentira que de Venezuela salgan drogas hacia los Estados Unidos. Trump o Milei saltaron de los platós de televisión a gobernar países. Y como no han leído historia, como no han leído un maldito libro, miran la realidad a través de las películas. Esos idiotas no saben que pueden desencadenar una catástrofe que golpee a toda la región y que lleve la guerra a gente que cuando ve una película ni siquiera imagina que le puede afectar. Hay demasiadas películas apocalípticas, pero las películas, desgraciadamente, parece que no enseñan nada.